Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este vivo. Vamos a estar revisando entonces un poquito el ETF de Bitcoin, les adelanto, pero vamos a ver muchas cosas igualmente, así que obviamente quédense hasta el final. ¿Cómo estamos entonces? Todos se van conectando. Vamos a esperar unos segundos, obviamente, a que todo el mundo se termine de ingresar, de conectar y que todos puedan ver. Si quieren pueden ir dejando, obviamente, algún comentario, algún saludo, así sabemos que nos están escuchando y que tenemos todo desde el punto de vista técnico ok. Bien. Sí, sí. Excelente. Vamos a esperar entonces a que vayan ingresando, a que vayan saludando, antes de pasar a las pantallas, así no se pierden nada, porque hay muchas cosas para mirar, hay mucho para ver. Recuerden también que este vivo va a quedar grabado, entonces no pasa nada si se conectan más tarde, después pueden rever el principio, pueden conectarse, pueden hacer lo que quieran, porque obviamente no se van a poder perder de absolutamente nada. Ahí tenemos a las primeras personas entonces que van saludando. Laura dice, se escucha perfecto. Ramón, presente, profe. Beatriz, buenas tardes a todos. Van llegando más comentarios. Juan, hola crack, todo bien, saludos y buen año para todos. ¿Cómo empezaron el 2024? Espero que con toda, pero en el mundo cripto es una locura. Está pasando de todo. Empezamos el año de buena manera. Yo creo que de buena manera. Algunos capaz que pensarán diferente. Depende si estamos en short o en long, ¿no? Como quien dice, si estamos vendiendo o comprando. Buenos días de Bogotá. Desde Panamá también tenemos gente de Colombia, de todas partes. Excelente, excelente. Entonces se escucha todo perfecto, está todo excelentísimo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco, pero antes de comenzar obviamente con el contenido, antes de hablar un poco lo que es el ETF de Bitcoin, que es para lo que estamos acá, obviamente, y para intentar entender del punto de vista técnico, de análisis técnico y de trading, cómo podemos revisarlo, cómo podemos posicionarnos, tal vez en la dirección correcta también. Les recuerdo que, obviamente, en este canal vamos a estar hablando de todo, pero les recuerdo que no se olviden de dejarnos un like y obviamente de suscribirse al canal para enterarse de todos los futuros vivos que van a estar ocurriendo, porque les va a llegar obviamente la notificación. Entonces, por un lado, déjenos el like, obviamente para apoyar al canal, y por otro lado, suscríbanse para no perderse ningún tipo de contenido. Bien. Excelentísimo, entonces. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco sobre el ETF de Bitcoin. Bueno, cosas importantes entonces. Cosas importantes del ETF de Bitcoin es que el día de ayer, la SEC en Estados Unidos lanzó un tweet. ¿Sí? Lanzó un tweet diciendo que supuestamente el ETF de Bitcoin obviamente se había aprobado, lo cual ya de por sí lanzó bastantes alarmas y red flags hacia todos nosotros porque es raro, obviamente, que la SEC informe eso a través de un tuit, primero que nada, y después un día antes de lo que supuestamente estaba pactado para ser informado, porque el día es hoy, digamos, donde estamos esperando justamente la resolución de la SEC en cuanto al ETF de Bitcoin, que va a ser entre las 4 y las 6 de la tarde, y el día de ayer se lanzó la noticia de que el ETF había sido aprobado. Entonces, primer alerta, lo cual también nos hizo pensar y dudar desde un punto de vista de por qué había pasado eso, y pasó unos minutos, menos de una hora, donde salió otra noticia, obviamente, diciendo que el Twitter de la SEC había sido hackeado y obviamente la noticia era falsa y que no estaba aprobado el ETF. Entonces, eso, evidentemente, tuvo un impacto en el mercado, tuvo un impacto en Bitcoin instantáneo, porque es una noticia de alto impacto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se movió el mercado en base a esa noticia falsa que tuvimos el día de ayer? Se los voy a mostrar ahora mismo en la pantalla. Vamos a ver el gráfico y les voy a mostrar qué es lo que ocurrió, ¿sí? Para los que no lo vieron, para los que tal vez no estuvieron siguiendo un poco el precio. Fíjense que una noticia de alto impacto como el ETF de Bitcoin obviamente repercute en el precio del Bitcoin de manera bastante fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchas especulaciones alrededor del precio. Entonces vamos a mirarlo de más de cerca todavía. Vamos a mirar el gráfico en velas de 15 minutos y vamos a evaluar esto. Fíjense qué es lo que sucedía.
Antes, antes de que saliera la noticia falsa del ETF, obviamente teníamos al Bitcoin planchadísimo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que prácticamente se estaba moviendo de manera lateral sin demasiados movimientos, ¿sí? Simplemente fluctuando un poco, pero siendo completamente lateral. Ahora, fíjense lo que sucede justamente cuando sale lo que es la noticia de Bitcoin, ¿no? La noticia de la supuesta aprobación por la SEC del ETF. Tenemos una vela muy importante desde los $46.700 que se despegó directamente hacia los $48.000, ¿sí? Y eso lo estamos viendo justamente acá. Esa primera vela verde que podemos ver justamente por acá, obviamente hizo una subida muy fuerte. ¿Por qué? Porque supuestamente el ETF de Bitcoin había sido aprobado. Y es una noticia positiva, vamos a suponer, ¿sí? Toda especulación impulsó el precio de manera fuerte. Ahora, ¿qué pasa a continuación en la próxima vela de 15 minutos? Todo esto ocurrió en 30 minutos exactamente, ¿sí? La próxima vela de 15 minutos cae fuertemente y cae mucho más fuertemente de lo que había subido. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque justamente salió a continuación el siguiente tweet de la SEC diciendo que supuestamente el Twitter había sido hackeado y que la noticia fue fake, ¿no? Fue falsa. Entonces, automáticamente el precio de Bitcoin cae desde los 48.000 hasta un mínimo de 45.000, es decir, $3.000 en 15 minutos, o hasta en menos de 15 minutos, porque la vela cerró después un poquito más alto, en 46.000. Entonces, fíjense cómo el mercado se mueve prácticamente 100% por psicología y por especulación, ¿sí? Una noticia fuerte de este calibre puede hacer mover el mercado fuertemente hacia el alza, pero fíjense que las noticias negativas pegan mucho más fuerte que las positivas, por lo general también. ¿Por qué? Por el miedo, obviamente porque tal vez había gente que había comprado más alto también, esperando que el precio suba más de 48.000 bastante rápido, ¿sí? Entonces, las noticias negativas siempre pegan mucho más fuerte que las positivas. Y eso se demuestra acá porque la positiva subió apenas $1.200 y la negativa bajó $3.000. Entonces, fíjense que es más del 50%, ¿sí? Entonces, después de eso, ¿qué sucede? Que prácticamente el Bitcoin empieza a bajar de una manera un poco lateral, pero gradualmente empieza a bajar y bajó hasta un mínimo de $44.400. ¿Qué va a suceder hoy? Lo que estamos esperando hoy es que la SEC tome una decisión por lo que se habla y por lo que la mayoría de los analistas comentan en las noticias y en los análisis de mercado. Supuestamente no hay razones para que la SEC no, digamos, no apruebe los ETF de Bitcoin. Pero lo que sí podría hacer es que la SEC salga diciendo que los puede llegar a postergar la decisión, como ha ocurrido muchas veces. Entonces, si posterga la decisión, obviamente Bitcoin va a seguir cayendo. Si aprueban los ETF, en un primer momento probablemente Bitcoin suba, como hizo el día de ayer. Pero tengan en cuenta que la subida de Bitcoin no va a tener tanta fuerza probablemente, porque lo que nosotros esperamos es que con la aprobación de los ETF, en realidad, después de esa primera subida a corto plazo de Bitcoin por la especulación momentánea y más instantánea, digamos, del mercado, probablemente luego de eso empiece a bajar y a corregir, ¿sí? Porque lo que estamos esperando justamente es el famoso compra el rumor, vende la noticia, ¿sí? Es lo que estamos viendo justamente acá. Entonces, al esperar eso, evidentemente no hay que sumarse a la positividad y a la especulación del momento, porque probablemente la subida va a ser solamente al corto plazo, como fue en el día de ayer, tal vez unos días más, una semanita, dos, pero probablemente después de eso empiece a bajar el precio. Por otro lado, si los ETFs se rechazan, va a ocurrir lo mismo que dijimos con la postergación, pero probablemente si es un rechazo va a pegar mucho más fuerte. Entonces, en ese caso, vamos a ver ventas muy fuertes en Bitcoin y probablemente el precio caiga hasta niveles mucho más bajos. Y estamos hablando a niveles de 37, 38, $36.000 aproximadamente. Eso es lo que tenemos en base al análisis del gráfico del ETF. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar nosotros? Prácticamente la decisión, primero el movimiento, es decir, si el movimiento ocurre hacia el alza porque se aprobaron los ETF, vamos a esperar justamente el movimiento al alza para luego de eso tomar una decisión de trading y tal vez irnos en la decisión correcta, ¿sí?
Eso es lo mejor y lo más inteligente que podemos hacer. Ahora, operar la noticia en sí antes de que ocurra la noticia es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, no es recomendable. No es recomendable para nada posicionarse antes de la noticia. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes toman una decisión y abren una posición antes de la noticia, obviamente lo que puede llegar a suceder es que la volatilidad sea tan alta y el precio se mueva tan rápido que por más que ustedes coloquen un stop loss, puede ser que el stop loss ni siquiera sea respetado por el broker. Y eso es normal y eso sucede mucho, ¿sí? Entonces no es recomendable posicionarse antes de la noticia porque puede ser que asuman más pérdidas en la operación de las que están queriendo asumir. Entonces esperen la noticia, esperen el movimiento y después tranquilamente se posicionan en la dirección correcta en base a esto que acabamos de hablar, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a abrir entonces una tanda de preguntas y respuestas, ¿sí? Y todo lo que quieran preguntar, lo que quieran comentar, lo que quieran, obviamente, cualquier duda, cualquier sea el comentario que necesiten hacer, obviamente este es el espacio y abrimos esto para que ustedes puedan también participar. Bien, vamos por las preguntas entonces. El primero que pregunta es Martín. Dice, hola Nikita, si se aprueban y BTC sube, ¿hasta cuál precio podría corregir después? Bueno, esto lo acabo de responder. ¿Sí? Si se aprueba y sube, tengan en cuenta que la zona alta que nosotros estamos esperando, que es el techo más importante, primero que nada, son los 48.000 a los 50.000 dólares. Eso es lo más importante. Esa es la subida, digamos, ¿no? Que ya la tuvimos el día de ayer hasta los 48, pero puede ser que hoy también la tengamos si es que se aprueban los ETF. Luego de eso, la caída, la corrección, el primer nivel que nosotros tenemos que estar esperando son entre los 37, 36.000 dólares aproximadamente. ¿Sí? Siempre es un aproximado, pero esos son los niveles importantes. Bien, primera pregunta, entonces la tenemos todo ok. Marcelo, entonces nos tenemos la siguiente pregunta. Niki, ¿está bien esto? Empecé a vender CDR y acciones en zona de venta arriba en el canal alcista y pongo la plata en fondos hasta que esté llegando a zona de venta. A ver, no sé si estás hablando de Bitcoin específicamente, estás hablando más que nada de CDRs y acciones en realidad, que no tienen mucho que ver con esto que estamos nosotros hablando, pero igualmente te respondo. Depende cuáles son las acciones, digamos, que estás obviamente vendiendo o cuáles son eh, las que estás, digamos, vendiendo en zona de venta bien arriba en el canal alcista. También hay que ver cuál es el canal alcista que estás mirando, en qué acciones, cuáles son los CDRs, porque no todos se mueven de la misma manera, pero calculo que en base a lo que vos dijiste, lo estás vendiendo arriba de un canal. Y entonces estás vendiendo una resistencia, lo cual tiene lógica, pero hay que ver las acciones que estás mirando, ¿no? Entonces, si después la plata esa, mientras tanto, la querés rentabilizar en fondos hasta llegar, digamos, de nuevo a una buena zona de venta en los fondos o, digamos, una buena zona para comprar de vuelta las acciones que vendiste, tiene toda la lógica y tiene toda la estrategia, digamos, necesaria para poder hacerlo. Ahora, ten en cuenta que la resistencia al techo de un canal muchas veces se puede llegar a romper viendo la fuerza con la que viene el movimiento. Entonces, si vos vendiste y después sigue subiendo, es algo que se puede dar tranquilamente. Entonces, a veces lo mejor es diversificar las decisiones, tal vez no vender absolutamente todo, sino vender una parte y tal vez la otra parte tenerla con, digamos, una venta automática por si se cae o lo que sea. Eso lo puedes manejar. Pero diversificar decisiones siempre es una buena opción si no sabes hacia dónde disparar. Vamos con la siguiente. Matías Sarrantonio entonces pregunta, buen día, consulta. ¿Por qué cuando todas las criptos bajan, Ethereum, Chainlink y Matic están subiendo? Bueno, básicamente no todas las criptos bajan de la misma manera. Entonces, casi siempre cuando el mercado se ve impactado, hay criptos que tienen fundamentales muy fuertes o que ya están en precios atractivos para la compra. Entonces, por lo general, lo que ocurre es que al principio, cuando todo baja, estas monedas que tienen fundamentales fuertes o que tienen justamente mucha gente esperando una pequeña bajada para poder ingresar, lo que hace es primero darse una bajada débil en esas monedas y después dispararse hacia el alza. Eso hace que también el flujo del dinero del mercado cripto, al no estar saliendo del mercado cripto, sino que al estar moviéndose dentro del mismo mercado, justamente lo que hace es trasladarse hacia estos proyectos donde
la gente está viendo obviamente que hay mejor especulación para poder comprarlos y para poder aprovechar esos precios porque el precio va a ir subiendo, ¿sí? Entonces, hay algunos proyectos como Chainlink, como Matic, como Ethereum, que son muy buenos justamente en cuanto a los fundamentales y eso hace que el precio no caiga fuertemente cuando todo el mercado cae, sino que la gente se traslada justamente hacia estos proyectos porque están aprovechando los precios para poder ingresar y poder especular o invertir, digamos, en esos proyectos. Bien, vamos a la siguiente. Jorge Julián Torres dice, ¿le mandamos long a Bitcoin por 100 o 100x? No, obviamente que no, y no lo recomiendo absolutamente para nada, porque 100x significa que el precio de Bitcoin se te puede mover 1% para poder liquidar tu posición, y lo más probable es que con la volatilidad que tenemos hoy en día, tu posición tiene más probabilidad de ser liquidada que de salir bien, entonces 100x es demasiado para la volatilidad de hoy. Con el ETF y todo, no conviene. Lo que sí, digamos, si uno se quisiera arriesgar y quisiera tener toda la adrenalina del mercado, obviamente podría mandar 100x si quisiera, aunque nunca es recomendado, pero no en el punto actual, sino que después de que ocurra la noticia y obviamente esperando como algún punto máximo o mínimo donde el precio se pueda mover. ¿Sí? Eso es lo mejor, obviamente, para tratar de meter un poco de adrenalina. Pero obviamente no es para nada recomendable, ¿no? Vamos con el siguiente. Marco Rodríguez Pérez. De aprobarse el ETF de Bitcoin, ¿cómo sería el beneficio para las otras criptos? Bueno, básicamente lo que está pasando en el mercado hoy en cripto es que si Bitcoin, si se aprueba el ETF, como dijimos, al principio probablemente va a subir, después va a bajar y va a corregir, porque al muy corto plazo probablemente suba, primero por la especulación, y probablemente las criptos acompañen en un principio, ¿sí? Después ocurre la corrección de Bitcoin. La corrección de Bitcoin va a hacer que al principio, en el cortísimo plazo, probablemente Ethereum y las demás criptomonedas también bajen un poco siguiendo el movimiento de Bitcoin, pero después, una vez que Bitcoin se estabilice en un nivel, como pueden ser los 37, 36 mil dólares aproximadamente con la corrección, probablemente el Bitcoin se quede quieto y Ethereum siga subiendo más fuerte y después de eso las demás criptos acompañen, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente como hablamos de flujo de capitales dentro del mercado cripto, probablemente ese flujo de capitales no se vaya del mercado cripto en un principio, sino lo que haga es transferirse desde Bitcoin hacia Ethereum y después de Ethereum hacia el resto de las criptomonedas. Eso es un poco lo que se espera, ¿sí? Bien, recuerden que en la descripción de este vivo tienen el link, ¿sí? Para unirse a la membresía Trading, ¿sí? Entonces, recuerden que acá abajo, en la descripción, ¿sí? Para que se guíen del vivo actual que estamos teniendo en este canal, tienen el link para poder ser parte de la membresía Trading, donde también hablamos sobre mucha información, donde también analizamos el mercado, donde cada día tenemos una temática diferente, desde análisis, desde trading, desde noticias, desde cómo va a ser el mercado, el movimiento o los fundamentales y las noticias para toda la semana, desde estrategias también de mercado, de trading, desde educación, hay de todo. Así que si quieren empezar, no saben por dónde, obviamente Membresía Trading es el lugar para ello. Otra cosa muy importante es que el 18 de enero, para que también lo tengan en cuenta y no se lo pierdan, tenemos un vivo a las 18 horas, ¿sí? Muy importante, así que anótenselo, agéndenselo. El día 18 de enero a las 18 horas tenemos el vivo, por eso no se olviden de suscribirse al canal, como para no perderse tampoco la notificación por si se llegan a olvidar, no se acuerdan, de acá al 18 falta un montón, así que probablemente no se van a acordar tan fácilmente. Así que suscríbanse al canal para que les llegue la notificación y puedan ingresar al vivo. Bien, y no se olviden, ya que estamos acá, de dejar un like más porque somos bastantes personas, así que apóyennos con un like que no cuesta nada, es solo un clic, pero al canal es un montón, ¿sí? Bueno, vamos con las últimas preguntas entonces. Sigo leyendo. Airam dice, ¿qué pasaría con Bitcoin si se retrasa la aprobación del ETF? Aprobación va con B larga. Airam, vamos con esa. De paso te ayudamos un poquito. El ETF si se retrasa, probablemente va a ser negativo, obviamente. Entonces el precio del Bitcoin
va a caer, ¿sí? Entonces eso es importante. Si el ETF, digamos, se rechaza, el precio va a caer muy fuertemente en muy poco tiempo. Si el precio del Bitcoin, si el precio del ETF en realidad se pospone, eso va a hacer que el precio también corrija, no con tanta fuerza que si se rechaza, porque es una noticia mucho más negativa, pero si el ETF se pospone, va a depender hasta cuándo se pospone, obviamente, cómo, por qué se pospone, cuál es el fundamental, obviamente, de por qué lo están posponiendo, pero el precio seguramente va a caer, ¿sí? Con menos fuerza que si se rechaza, pero caería. En ese caso, si se pospone, obviamente estaríamos esperándolo aproximadamente entre 42 a 40K, ¿sí? $42.000 a $40.000 más o menos el precio, y en realidad si se rechaza estaríamos esperándolo en 37, 36. Eso es un poco lo que se espera, ¿sí? Seguimos. Mike dice, eh, a ver, vamos a tratar de entender. En término, cualquier coin contra BTC, pocas superan a Bitcoin. Pueda que en términos fiat sí se vea una diferencia, pero el fiat es una moneda que agudiza lentamente. Hold only BTC. Sí, depende. En realidad, en términos, por ejemplo, de inversión y rendimiento, yo creo que conviene mucho más holdear Ethereum que Bitcoin. Imagínate que para que Bitcoin te haga un 100%, estás hablando de que tiene que subir prácticamente casi a $100.000, ¿sí? O a partir más de $100.000 estarías teniendo más del 100% en una ganancia en un holding de BTC. Con los precios actuales, ¿no? Estamos hablando. Si BTC cae, obviamente por ahí tendrías que esperar menos. Pero Ethereum, si realmente acompaña el bull run, digamos, que se va a esperar para este año, con todos los fundamentales, con el halving de Bitcoin y todo, obviamente Ethereum también tiene muchos fundamentales fuertes para este año también y para el año que viene. Entonces, si el Ethereum te pasa de 2.000 a 4.000 a 6.000, o como realmente se espera lo que valga, realmente Ethereum, que va a ser alrededor de $10.000, $12.000, estarías hablando de mucho más que 100%. Entonces, en realidad, holding Bitcoin desde un punto de vista de tecnología, desde un punto de vista de banquemos a la única cripto realmente descentralizada y la que más valor tiene en cuanto a la blockchain, la tecnología, sí, 10 puntos. Ahora, desde el punto de vista de inversión por especulación, más al corto plazo y no tan a largo plazo como Bitcoin a muchos años, obviamente Ethereum es una muy buena opción también, ¿sí? Por otro lado, Solana también es una muy buena opción porque Solana últimamente ha estado ganándole en cuanto a número de transacciones a Ethereum también, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Solana está teniendo una participación muy importante en el mundo cripto también. Pero recuerda que la diversificación es la clave y nunca hay que quedarse con uno solo. Pero si nos vamos a quedar con uno solo, obviamente Bitcoin es lo más seguro a largo plazo, ¿no? Por así decirlo. Miguel dice, solo a modo de comentario, hasta hoy estuve tradeando BTC, Ethereum y Solana y tuve resultados favorables. Ahora veremos qué pasa con este ETF. Bueno, perfecto. Mirá, justo estás tradeando las tres que mencioné. Así que estamos alineados ahí, Miguel, en ese sentido. Vamos con la última pregunta entonces de este vivo. Airam, nuevamente, tuviste dos preguntas, Airam, ¿eh? Muy bien. Hay quien dice que Ethereum podría llegar a los $22.000 si se da un mercado alcista para BTC con la aprobación de ETF. ¿Esto sería posible? Eh, a ver, yo no me iría tan lejos. No digo que no sea posible, pero primero dejemos que Ethereum realmente pueda llegar a 10.000, 12.000, que ya sería un montón, ¿sí? Si Ethereum llega a 10.000, 12.000, estaremos hablando de un Bitcoin más de $100.000. Entonces, en ese caso ya estaríamos en puntos bastante altos. Entonces, no es que sea imposible, pero lo mejor es tratar de ver cuál es el escenario más probable al más corto plazo. Y el escenario más probable a corto plazo es un Bitcoin por encima de 100.000, buscando máximos históricos, obviamente. Entre 130 y 180.000 sería algo lógico para el siguiente bull run. Y obviamente Ethereum entre 10.000 y 12.000 sería algo también bastante lógico y probable. ¿Sí? Perfecto. Estamos entonces con todas las dudas, todas las consultas. Espero que todas se haya entendido, que haya sido súper claro. Espero que le hayan pasado bien, que les hayan sacado, obviamente, todas las dudas que tenían respecto al ETF. Espero que hayan entendido el gráfico también de lo que sucedió ayer, de lo que va a suceder, cuáles son los escenarios más probables, cómo posicionarse, hacia dónde ir, dónde hacer trading y dónde no hacer trading. Así que recuerden que este vivo también queda grabado, entonces lo pueden rever después, pueden ver después la noticia de ETF, si realmente lo que dijimos tenía sentido o no tenía sentido, así que revísenlo, quédense tranquilos en eso. Si recién se conectaron, obviamente lo pueden remirar
pueden iniciar desde el principio y verlo todo. Así que no se preocupen. Así que bueno, si no dejaron su like, dejen su like. Si no se suscribieron, suscríbanse para no perderse nada. Los estamos dejando, entonces espero que obviamente lo hayan disfrutado. Y como siempre, esperen un segundo. Como siempre, antes que me olvide, en la descripción de este canal, obviamente tienen el link para unirse a la membresía trading también para poder seguir qué es lo que va a pasar con el ETF o después del ETF y todo lo que vamos a estar operando y analizando después de la noticia más importante del año. Así que los dejo. Un abrazo muy grande. Los quiero a todos. Se despide Nicky Trader acá en Inversor Global Trading. Adiós.